Bien, ¿se acuerdan que lo último que vimos fue el rectificador de onda completa o puente de diodos sin transformador de punto medio? Calculamos los parámetros de este rectificador. Eh, Algo que les quería comentar antes de seguir con el rectificador trifásico es que muchas veces lo van a encontrar dibujado de otra manera, ¿no? Así. Es lo mismo, fíjense, uno lo puede pensar, poner de esta manera los diodos. Los puede reagrupar. Es simplemente una manera diferente de dibujar lo mismo, ¿no? Pero muchas veces lo van a encontrar así, entonces es una forma un poco más cuadrada de escribirlo, ¿no? Esto simularía en este caso el secundario del transformador, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Conducen dos diodos, como vimos, repaso rápido lo que ya vimos. Está bien, pueden conducir dos diodos, en un caso va a conducir este diodo a través de la carga y vuelve por este diodo. Y en el otro caso, en el otro semiciclo, bueno, va a conducir el diodo este de acá abajo a través de la fuente, no se va a entender nada, a través de este diodo y siempre en el mismo sentido por la carga, hasta cerrar el circuito. ¿Está bien? Nada, es otra forma de dibujar el puente, ¿no? Si se fijan, esa idea se las comento ahora, ¿por qué? Porque ahora viene el rectificador trifásico, que justamente está dibujado de esta forma, no es un puente trifásico. Pero la idea es exactamente la misma. La diferencia ahora es que tenemos las tres tensiones de línea neutro, ¿está bien? Con tensiones de pico BS, las tensiones fase neutro, y cada fase conectada a un punto medio de estos diodos, ¿no? La carga conectada acá a la salida, con una tensión que vamos a llamar BL y una corriente IL. Después tenemos las corrientes de cada fase, ¿no? IC, IA, y B, y A, y B e IC. Pero básicamente el concepto va a ser igual al anterior, al puente monofásico, pero en este caso trifásico, que tiene algunas ventajas, ¿no? Pero si agarran 4 de esos diodos, es exactamente la misma tensión, la misma, digamos, el mismo funcionamiento que el puente que vimos antes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo son las formas de onda? Fíjense, tengo graficado acá las tensiones línea a línea, porque fíjense que si uno agarra de a pares de estas entradas, ¿está bien? Y de a 4 diodos, que es como esto va a funcionar, básicamente, va a funcionar de a 2 diodos a la vez, pero a 2 ramas de esta van a estar por momento. Entonces lo que tienen aplicado es una tensión línea a línea, ¿no? Entonces en este gráfico de arriba lo que tienen graficado es la tensión BAB, BAC y BBC, y después las tensiones inversas, ¿no? BBA, BCA y BCB. La curva de abajo lo que muestra es cómo es la tensión de salida y qué pares de transistores conducen en cada uno de estos semiciclos, ¿no? Fíjense algunas cosas. Bueno, estamos despreciando de momento la caída en los diodos, ¿está bien? Vamos a suponer que la tensión BS es muchísimo mayor que la caída en el diodo, entonces para no complicar el análisis, de momento la despreciamos. Y fíjense que el par de diodos que va a conducir tiene que ver con qué tensión de línea a línea es mayor en ese intervalo. Es decir, estamos dividiendo, déjenme dibujar de nuevo, estamos dividiendo el intervalo de 2pi, es decir, si fuera frecuencia de línea, estamos acá, ¿no? Este sería un periodo de la señal de 50 ciclos, o sea que la estamos dividiendo en 6 intervalitos de pi sobre 3, ¿no? Para trabajar en frecuencia angular directamente, de pi sobre 3 cada uno, en donde en cada uno de esos 6 intervalitos conduce un par de diodos diferentes, dependiendo de cuál es la tensión línea a línea más grande en ese momento. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalito de este gráfico, la tensión más grande es la BAB, ¿está bien? Es decir, esta, la BAB,
y conducen los diodos D6, este de acá, y el diodo este de acá. ¿Está bien? Durante ese intervalito. Y así pueden analizar los pares de diodo que van a estar conduciendo en cada uno de esos intervalitos. ¿Está bien? Después el D1 se va a mantener, pero se va a abrir D6 y va a conducir D2, después D2 se va a mantener, pero ahora va a pasar a conducir D3, y así pueden distinguir esos 6 intervalos posibles, ¿no? Es decir, que la señal de salida va a ser esta cosa pulsante, pero que está lejos de llegar acá a 0, ¿no? No es como en el caso monofásico, digamos. ¿Alguna pregunta? Ok, me pareció que había hablado alguien. Ahora sí me surgió una. En Ok, está prendido en el primer intervalo el diodo 6 y 1, ¿no? sí. ¿Y eso a qué curva corresponde? ¿Para el azul y la amarilla? ¿O porque la roja también estaría positiva? En este intervalo hay varias positivas, pero el problema es cuál es la mayor, ¿no? Si uno tendría que hacer todo el análisis de todas las combinaciones, yo lo que estoy haciendo acá es decirle cuál está conduciendo, digamos, algo parecido al ejercicio que entregaron, pero fíjate que acá en este intervalo, esta es positiva, BAC es positiva, esta también es positiva, BAB es positiva, pero la mayor es BAB, que es la, tengo problema con los colores, pero la roja creo, ¿no? Sí, sí, roja. Entonces, en ese intervalo, la circulación de corriente te polariza este diodo, se cierra por la carga y vuelve por D6 durante ese intervalo. ¿Está bien? Ah, ya entendí cómo era ahí. ¿Entendiste? Sí, sí. Eh, Esa es la idea. Y si uno analiza eso, digamos, si uno parte de la hipótesis contraria de que está prendido otro diodo, va a terminar llegando a un absurdo, ¿no? Entonces, lo que sucede es eso, que circula las que son mayores en cada uno de esos intervalos. Lo que les decía entonces es que esto está lejos. Fíjense que si uno ya, sin hacer las cuentas que ahora vamos a hacer, pero el valor medio que va a tener esta señal va a ser mucho más grande que los valores medios de los rectificadores monofásicos, ¿no? Porque está lejos de hacer algo así, ¿no? Como hace el monofásico. Bien. Cualquier cosa, consulten. Entonces, ¿cuál es la tensión media de salida? ¿Cómo la hacemos? Fíjense un detalle importante, y vuelvo a hacer énfasis en esto que lo vengo diciendo varias veces. Los diodos son circuitos no lineales, y fíjense que nosotros acá estamos entrando con tensiones de 50 Hz, sinusoidales de 50 Hz, y esta señal de acá, la de salida, ¿qué frecuencia tiene? Fundamental. Esta, la BL. Si 50 Hz es la de línea de entrada, ¿esa de qué frecuencia fundamental es? Tiene que ser de 50 también. Un montón de armónicos, pero No es la respuesta correcta. Si es correcto, lo de un montón de armónicos, pero la fundamental, ¿cuál es? 150 enseguida. Sí, 50 por 6. Esta señal tiene 6 veces más frecuencia. ¿Dónde se repite? El periodo de esta señal es este. ¿Está bien? O sea es que verdad, no dije nada. tenemos 6 por 50 Hz. ¿Está bien? En realidad. ¿Está bien? 300 Hz es la fundamental. ¿Se entiende? O sea, es una señal de mucho más alta frecuencia. Esto es producto, o sea, si uno piensa que la entrada es la tensión de línea y la salida es la tensión BL, es un circuito no lineal, porque le puse una sinusoidal y salió algo de 6 veces más frecuencia que tiene un montón de armónicos. Eso está bien lo que dijeron, ¿está bien? Porque esto está lejos de ser una sinusoidal, va a tener bastante contenido armónico, esta señal. Pero está buena desde el punto de vista que nosotros, acuérdense, lo que estamos tratando de hacer con un rectificador es sacar una continua. Entonces, todo lo que no es continua, lo vamos a llamar ripple, y es, digamos, no deseado en principio, pero bueno, es mejor que el caso monofásico, ¿no? Entonces, volviendo a cómo calculo el valor de continua, bueno, tengo que justamente integrar en un periodo, cualquier periodo. Yo acá elegí arbitrariamente integrar en el segundo periodo, pero es lo mismo en cualquiera. Entonces, el periodo acá es pi sobre 3. Perdón, con el lapicito este que estoy agarrando la mano. El periodo acá es pi sobre 3, por eso divido por pi sobre 3.
integro en un periodo. En este caso elegí arbitrariamente integrar este segundo, que es la tensión BAC, porque es la que está en fase, que tiene fase 0, entonces integro esa para no aumentar la fase, y la integro en ese periodo, ¿está bien? Si hacen esa cuenta, les va a dar 3 raíz de 3 de la tensión de pico dividido pi, y ese es el valor medio, ¿está bien? Bien. Es mucho mayor entonces a la del rectificador monofásico que habíamos calculado antes, ¿no? Sigo, cualquier cosa me paran. ¿Se acuerdan que de cada rectificador calculamos el voltaje de pico inverso al que se ve sometido cada diodo? Y eso en general ocurre, o sea, es para los diodos que no están conduciendo, pero ocurre en el momento en que los diodos que sí conducen tienen la máxima tensión, ¿no? En este caso, por ejemplo, también parándome en uno de los picos, por ejemplo en este, ahí la tensión de pico es raíz de 3 sobre BS, ¿no? Y en este instante de acá están, fíjense que dibujé acá en corto a D1 y D2, que son los que están conduciendo, ¿está bien? Es decir, está conduciendo, bueno, no quiero andar el lapicito. Está conduciendo este diodo y este diodo, ¿bien? Y, por ejemplo, me fijo a qué tensión se ve sometida el diodo este que está en rojo, ¿no? Entonces, tiene la tensión C en un terminal y tiene a través de este otro diodo la tensión A. O sea que justamente se ve sometida a la tensión BAC, que en ese momento es máxima. O sea que la tensión de pico inversa que tiene que soportar ese diodo es justamente la tensión de pico, ¿no? Raíz de 3 por BS. La tensión de pico línea a línea, ¿no? Así que cuando diseñe ese diodo, cuando lo vaya a comprar, me tengo que asegurar que soporte esa tensión en inversa. Si cualquier duda me paran, ¿eh? Bien. ¿Cómo son las corrientes de fase? Porque el otro parámetro que queremos saber es cuál es la corriente a la que se ven sometidas los diodos. Entonces tenemos que ver cuáles son las corrientes de fase. Fíjense, lo que va a ocurrir es que en cada uno de esos 6 intervalos, como dijimos, hay un par de diodos conduciendo. La corriente por la carga, ya la saben, es la tensión que ya la vimos, dividido la resistencia. O sea que tiene una forma, perdón, así, ¿no? Esa es la corriente por la carga. O sea, pero esa corriente va cambiando por el diodo que circula. Por ejemplo, en el primer caso circula por D6 y por D1, es decir, circula por, es la corriente D1, es la de línea A, y vuelve por la B, con sentido negativo. Entonces, en este intervalo, cada vez que D1 está prendido, es porque la corriente IA es positiva y está circulando la corriente de la carga, ¿está bien? Entonces tengo esto acá y esto acá, cada vez que D1 es positiva, y si D6 está prendida, tengo IB, que es la roja, pero negativa, que vuelve la corriente por IB. Y acá tengo D2, que D2 corresponde a la fase C. ¿Se entiende la idea? Es decir, la corriente de carga de la cual conocemos la forma se distribuye, según el periodo, en una corriente de fase diferente, ¿no? O sea que cada fase, en definitiva, va a terminar viendo cada una de esas corrientes que ven ahí, ¿no? De los 3 colores diferentes. Claramente le estamos tomando a la red trifásica una corriente no sinusoidal, ¿no? Claramente. Por eso muchas veces van a escuchar que los rectificadores son cargas no lineales, ¿no? Y bueno, esto es que sea una carga no lineal. Fíjense la corriente que estamos tomando, ¿no? Si yo tomo mucha corriente, si la R es chiquita y tomo mucha corriente así, puedo afectar a la línea, ¿no? En general la empresa eléctrica no va a querer que yo tome corriente de esta forma, porque eso por la impedancia de la línea me da una caída y me genera armónicos en la tensión de línea, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Sigo entonces. Entonces, es claro que la corriente de pico que va a tener que soportar un diodo cuando está conduciendo es justamente esta corriente de pico que se da acá en el medio y que es raíz de 3 por BS dividido la resistencia de carga, ¿no? Bien, tenemos que calcular, y este parámetro es interesante, que venimos calculando para los otros rectificadores, la eficiencia de la rectificación, que lo definíamos como la potencia de DC, que sería, si solo tuviera la componente de continua de esa señal,
tendría esa potencia, dividido la potencia de AC, que es la potencia real que tiene, la potencia promedio real que tiene esa señal pulsante, ¿no? Entonces, el valor de DC lo habíamos calculado, hacemos ese valor al cuadrado dividido R y tenemos lo que sería la potencia de DC si solo tuviera la continua. Y la potencia de AC la tengo que calcular, tengo que hacer la señal, la integral en un periodo, que otra vez elegí este segundo al cuadrado, dividido la resistencia, ¿no? Y dividido un periodo. Si hacen esa cuenta, se las dejo para hacer, le va a dar eso que está ahí, ¿está bien? Y la eficiencia en la rectificación es el cociente de esas dos potencias. Se me cancelan los BS, se me cancelan las R y me queda un número, ¿está bien? Y me da 99.8, es decir, una eficiencia bien alta comparado con los casos monofásicos, ¿no? Ni hablar con el de media onda, pero también mejor que el monofásico de onda completa, ¿no? Que rectifica tanto el ciclo positivo como negativo. ¿Está bien? Así que esa es una ventaja del rectificador trifásico. Puedo generar una continua mejor, digamos. Obviamente a costa de más diodos, ¿no? Y de tener trifásica. ¿Se entendió hasta ahí? Porque ahora voy a pasar a otro tema, relacionado pero otro tema. Sí, sí. Ok, ¿ninguna duda entonces con el rectificador trifásico? Profe, viste que en la primera clase habías dicho que entre Argentina y Brasil había uno de estos rectificadores grandes por el tema de la frecuencia. Sí, ahí lo que hay creo es una línea, se puede googlear un poco, ¿no? Pero hay una línea de transmisión en continua, ¿sí? O sea, la alterna se transforma a continua y después la continua se vuelve a transformar en alterna de otra frecuencia. Para transformar la alterna en continua seguramente puede haber puentes, puentes de diodos, ¿no? O de otros dispositivos que vamos a ver más adelante en la materia. No sé si era esa tu pregunta o alguna otra duda. No, eso. Está bien. Sí, esto yo puedo, a ver, puedo estar rectificando derecho las tensiones trifásicas de línea o puedo tener un transformador trifásico y estar rectificando una continua más chica, ¿no? Después hay muchos circuitos que me permiten pasar de, no los vamos a ver en esta materia, eso es lo que ven en electrónica de potencia, que son convertidores de potencia, que permiten pasar de alterna a continua, de continua a alterna. Este sería, lo que estamos viendo sería un convertidor de alterna a continua, ¿no? No controlado, ¿por qué? Porque yo no manejo cuando se prenden y se apagan los diodos. Más adelante vamos a ver dispositivos que tienen otro terminal más, en breve vamos a empezar a verlos, que entonces tengo más control, puedo controlar cuándo conducen, ¿no? No depende solo de la tensión aplicada sobre ellos. Bien, entonces, vamos a terminar lo que queda de este capítulo viendo cómo podría completar una fuente de alimentación de continua, ¿no? Vimos los rectificadores, vimos algo de regulador de voltaje, que eran los Zener. Nos falta ver qué poner en el medio, que son estos filtros, y eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, básicamente, ilustrativamente, uno tiene la sinusoidal, la rectifica, la filtra, y el regulador también me hace filtrado final, pero ahí tengo un filtrado activo, ¿no? A través de un dispositivo semiconductor. Nada, un filtro en principio parece que no es mucho, pero como estoy trabajando con dispositivos no lineales, tengo que ver cómo lo analizo, ¿no? Vamos a trabajar con el puente, porque es el más común de todos. Ahí está dibujado como hoy les contaba, está bien, con los diodos puestos de esta manera. Y vamos a ver tres tipos de filtro. Un filtro capacitivo, un filtro inductivo y un filtro inductivo capacitivo. El análisis va a ser diferente en el caso del filtro capacitivo y en el caso donde hay inductancia. Y eso va a ser, como vamos a ver ahora, porque opera diferente, bien diferente el puente de diodos en un caso y en el otro, cuando tiene conectado un capacitor acá en BI, que cuando tiene una inductancia. En este caso vamos a ver que esto se va a comportar como en el caso del capacitor, como un detector de pico, que ya vimos ese circuito, ¿se acuerdan? Una de las primeras clases vimos un circuito que era
un diodo con un capacitor y veíamos que se cargaba al pico de la sinusoidal y después se descargaba como una recta y se volvía a cargar, entonces se quedaba cerca del pico, ¿no? Que yo les había contado que los demoduladores de AM, de amplitud modulada, se podían, o los primeros o los más básicos se podían hacer así, con un diodo y un capacitor, ¿no? Eso lo vimos en una de las primeras clases. Bueno, acá vamos a verlo, pero pensado como filtro. Y después, en los otros casos, la señal BI sí se mantiene pulsante, entonces lo vamos a analizar de una manera diferente. Por eso separo estos dos casos. Vamos a empezar por el capacitivo. Si recuerdan, era un dibujo muy parecido a este, en donde el detector de pico, ¿no? Donde la señal se cargaba al pico de la sinusoidal, después quedaba el diodo abierto, se descargaba, se volvía a cargar, etc., ¿no? Este circuito de acá, uno lo puede pensar igual. ¿Por qué? Voy a avanzar un poquito, porque básicamente es igual al detector de pico, pero con dos picos con dos diodos en serie, ¿no? Fíjense, durante un semiciclo, ¿se acuerdan del puente? Conducen un par de diodos, por ejemplo, D1 y D2, y durante el otro D3 y D4. Así que durante un semiciclo yo puedo pensar que tengo este circuito de la derecha, ¿está bien? Donde conduce el diodo D1, por ejemplo, y el diodo D2, como les decía. Lo que va a ocurrir acá es exactamente el mismo análisis que vimos para el detector de pico. Es decir, cuando durante este semiciclo el capacitor se va a cargar al valor de pico y después los diodos se van a abrir. Es decir, a diferencia del puente solo con una resistencia, lo que ocurre acá es que se abre, ¿no? Es decir, el diodo va a conducir en realidad solamente un cachito para cargar el capacitor, que es este intervalito que está acá, o este que está acá, como habíamos visto en el detector de pico, y el resto del semiciclo, supónganse que estoy en este semiciclo, entonces en este semiciclo tengo al diodo, dijimos, D1 y D2 de este gráfico, conduciendo. Entonces en estado estacionario, una vez que el capacitor se cargó y si la constante de tiempo es razonable, lo que voy a tener es que en realidad ahora los diodos solamente, en lugar de conducir durante todo el semiciclo, van a conducir durante este tiempo. Y durante el resto del semiciclo, que sería este cachito de acá y este cachito de acá, se va a estar descargando. Es decir, voy a tener la carga conectada al capacitor y el capacitor descargándose. Pero los diodos van a estar abiertos, es decir, voy a estar desacoplado acá y acá, voy a estar desacoplado de la red, ¿no? Porque los diodos van a estar todos en inversa. Esto es lo que les decía, que el capacitor conectado en paralelo con el puente me afecta el funcionamiento del rectificador y por eso lo tengo que analizar diferente, ¿está bien? Es decir, no me queda la señal pulsante. Fíjense que acá está dibujada punteada, pero no es la tensión de salida, es decir, la tensión acá B0 no es la punteada, sino que pasa a ser esta, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Así que tenemos que distinguir esos dos intervalos, el intervalo donde se carga el capacitor y el intervalo que es cortito y que es cuando conducen los diodos, y el intervalo de descarga que es más largo, ¿no? Entonces vamos a llamar TC del período, que es T sobre 2, vamos a tener TC, que es el tiempo de carga, y TD, que es el tiempo de descarga, ¿está bien? Y TD va a ser mucho mayor que TC, para valores típicos de RC, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco estas cuentas en más detalle de lo que lo hicimos en su momento con el seguidor de pico. Y para eso voy a repasar algo que todos deberíamos saber, pero que en general se olvidan, y por eso tengo este slide armado. ¿Cuál es la diferencia si yo tengo un capacitor cargado? ¿Está bien? Lo cargo, saco la fuente, y en el instante T0 lo pongo a descargar, ¿con una resistencia o con una fuente de corriente? Sin mirar los slides, si es que ya los bajaron, ¿quién me dice cuál es la diferencia? Ahora voy a hacer las cuentas, pero ¿quién me lo dice antes? Perdón, vos decís hacer el modelo con o sea, porque yo sé que un capacitor cargado lo puede hacer dos modelos, o lo modelás con una fuente de tensiones serie o con una fuente de corriente en paralelo, pero una sé que tiene un delta y la otra se modela con Sí, antes que nada, calor.
se va, en 10 minutos, acuérdense, se va a cortar, lo digo porque ahí me avisó Zoom, y vuélvanse a conectar, ¿no? Lo que yo digo es, no es lo mismo descargar, ahora vemos cómo lo hacemos matemáticamente, lo podemos hacer en el dominio de Laplace, que es más complicado, cuando tengo condición inicial, pues básicamente lo que estoy pensando acá es un capacitor que tiene condición inicial, distinta de nula, el circuito es este, no hay fuente, bueno, en el de la derecha sí hay una fuente de corriente, pero quiero ver cómo se descarga, es decir, cómo es la tensión de salida, la tensión en el capacitor en función del tiempo, ¿no? Cuando tengo condición inicial. Y no es lo mismo descargarlo con una resistencia que descargarlo con una fuente de corriente, ¿está bien? Que toma corriente constante. En el caso de la resistencia, ahí se lo deben acordar todos, voy a tener la constante RC, ¿no? Es decir, a ver, hagamos esa cuenta. La corriente de salida por la resistencia es obvio que va a ser la tensión del capacitor dividido la resistencia, ¿está bien? La tensión del capacitor, que en realidad se define en sentido de menos y cero, porque va de más a menos, es la capacidad por la derivada de la tensión, ¿está bien? Si igualo las dos cosas con el signo de corriente apropiado, tengo eso que está ahí, o sea, tengo una ecuación diferencial, ¿está bien? Para resolverla, paso los diferenciales y pongo la condición inicial. Fíjense, a nosotros, ¿qué nos interesa? Voy a volver un poquito para atrás. Nuestro capacitor, lo que estamos modelando es, queremos ver qué pasa en el instante TD, ¿no? Es decir, qué pasa desde este punto, cuando el capacitor está conectado a BS, y de repente se abren los diodos, se me va la fuente de entrada y tengo este circuito de acá. Entonces, la condición inicial es la tensión BS, pico. ¿Está bien? Por eso pongo en el límite de esta integral BS. Y después B0 de t, mi función, la que quiero encontrar, cómo varía la tensión en función del tiempo. Y del otro lado, bueno, vamos a considerar como tiempo 0 S, porque estamos haciendo genérico, es decir, el tiempo donde el capacitor está cargado del valor de pico. Bueno, si resuelven esta integral, básicamente, fíjense, queda 1 sobre B, y de este lado directamente nos aparece t. Si resuelven esto, queda un logaritmo natural. Si aplico exponencial, llegamos al resultado que todos esperábamos, ¿no? Que el capacitor S se va a descargar con una exponencial partiendo de una tensión BS y con constante tiempo C por RL. ¿Está bien? Es decir, descarga exponencial con constante tiempo C por R. ¿Qué pasa en el caso que descargo como una fuente de corriente? Bueno, entonces directamente tengo que igualar la corriente de la fuente de corriente igual a la corriente del capacitor, ¿no? Con el signo apropiado. Esta integral es todavía más fácil porque no me queda el 1 sobre b acá. Así que es más fácil de hacer, y lo que tengo es esto. ¿Y eso qué función es? Fíjense, t es la variable, el resto son constantes, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo es esa descarga? Lineal. Una recta, Entre sí. comillas, lineal. O sea, Sí, no, es lineal, fíjate, el t está acá, y después el resto son constantes, ¿no? Y 0 es la fuente, esta es la tensión pico, la capacidad, ya está, el resto es constante, es una recta. Se descarga como una recta, ¿está bien? Entonces, en nuestro circuito lo que tenemos es el caso del capacitor, no el de la fuente, pero podemos hacer lo siguiente. Como la constante RC normalmente, o sea, el C es lo que queremos conocer nosotros, ¿no? Estamos queriendo filtrar nuestra fuente, o sea que alguien me va a tener que decir cuánto vale C. Y eso es lo que estamos tratando de llegar, a una expresión no muy complicada para C, es decir, ¿y en función de qué C? Bueno, además de todos los parámetros que andan dando vuelta, yo lo que voy a querer especificar es una tensión de Ripley, se llama pico a pico. O la palabra en castellano sería ondulación. Es decir, ¿cuánto voy a permitir que varíe la tensión de salida? Ninguna fuente de DC va a ser perfecta, ¿no? Es decir, todas las fuentes van a tener su Ripley, es decir, van a ondular un poco. Y fíjense que además que ese Ripley depende de la carga, ¿no? Porque si pongo una carga que toma más corriente, el Ripley va a ser más grande, ¿no? Fernando, ¿la amplitud ahí puede ser que se vaya haciendo más grande o no? ¿Cuál es la amplitud decís? Me parece a mí, nada, ahí esa, la altura de la... No. onda. O sea, el pico, la tensión de salida nunca va a superar BS, ¿no? En realidad BS menos la caída de dos diodos.
¿Está bien? Ah, está bien. Ese es el valor de pico al que se puede cargar el capacitor en este punto. A partir de ahí se descarga siempre. ¿Está bien? Si no hubiera carga, tenemos el detector de pico perfecto y se queda enclavado en la tensión BS de pico, ¿no? El efecto de la carga es descargártelo y generarte ese ripple. ¿Está bien? Sí, Entonces, sí. lo que queremos es una ecuación de diseño, porque estamos diseñando nuestra fuente, para decir qué capacitor pongo. ¿Qué pongo? ¿1 microfaradio? ¿10 microfaradios? ¿100 microfaradios? ¿Cuántos pongo? Entonces vamos a hacer, como queremos llegar a una ecuación sencilla de diseño, es decir, bueno, C vale tanto, C igual tanto, dado mi frecuencia de red, mi tensión pico, mi carga, mi tensión de ripple soportada, ¿está bien? Pues yo voy a hacer una fuente que va a alimentar un circuito, y ese circuito tolerará una cierta variación. Entonces voy a tener como especificaciones de diseño, ¿está bien? Esos parámetros, ¿no? Bueno, mi circuito soporta más o menos 1 volt de variación. Entonces vamos a hacer una serie de simplificaciones para llegar a eso. La primera que vamos a suponer son simplificaciones bastante realistas y además vamos a ver que son conservativas, o sea que en la práctica después se va a comportar mejor de lo que esperaba, ¿no? Vamos a suponer que el tiempo de descarga es mucho mayor al de carga, ¿está bien? Eso vamos a ver después que es realista. Entonces, veamos qué pasa durante la descarga. Dijimos que durante la descarga el capacitor se descarga con esta exponencial. Vamos a hacer una primera aproximación, que es que en lugar de suponer que se descarga con la exponencial, vamos a suponer que se descarga como una recta, para simplificar las cuentas, ¿está bien? Y esa recta, entonces, es equivalente a suponer que se está descargando como una fuente de corriente, ¿no? Con el valor de I0 que podrían despejar de acá. Si vuelvo para atrás, fíjense, I0 por BS sobre C. O sea que es como tener una fuente de corriente, bueno, me quedó ahí superpuesto, el valor de BS sobre RL. Pues tengo que corregir eso. ¿Está bien? Es como suponer, entonces, si lo ven en este grafiquito acá, que en lugar de tener la exponencial azul, nos estamos descargando con una línea roja como esta. Y entonces, ¿por qué eso es conservativo? Porque, fíjense, estamos suponiendo que se descarga mucho más rápido de lo que en realidad se descarga, ¿no? Lo que pasa es que lo estamos trabajando, es como si en la práctica la idea es trabajarlo en esta zona, ¿no? Donde las cosas son parecidas, es decir, donde la exponencial todavía se parece mucho a esa recta. Con lo cual, primero, va a ser bastante realista, pero además, si no fuera así y yo me alejo un poco de esta zona, entonces la aproximación es conservativa, porque estoy suponiendo que el capacitor lo descargo más rápido, o sea que el ripple en lugar de ser así, sería mayor, ¿no? Y desde el punto de vista del diseño, entonces eso es ser conservativo, porque entonces quiere decir que voy a tener menos ripple del que estoy calculando con esta aproximación. ¿Se entiende esa primera aproximación? Sí, sí, se entiende. Ok, sigo entonces. Entonces vamos a suponer que el tiempo de descarga se descarga de esa forma. ¿Cuál es el ripple pico a pico? Va a ser la tensión máxima menos la tensión mínima, y la tensión mínima va a ocurrir en TD. ¿Está bien? Si asumo como 0, ¿se acuerdan que yo la descarga la supuse, me paré en este punto como mi T igual 0? Cuando pase TD voy a estar en este punto que es el mínimo. O sea que la tensión de ripple pico a pico es la tensión máxima menos la tensión de esta ecuación con T evaluado en TD, en el tiempo de descarga. ¿Está bien? Reemplazo, me queda esta expresión. Fíjense, nos vamos aproximando. BS por TD sobre C por RL. Y voy a hacer una aproximación más. Voy a suponer que el tiempo de descarga TD es directamente igual a medio periodo, ¿no? Es decir, estoy diciendo ahora TD es igual a T sobre 2. Más grande de lo que en realidad es. Otra vez, una aproximación conservativa, porque se descarga menos tiempo que T sobre 2, porque necesita un tiempito para cargarse. Entonces, se va a cortar ahora y seguimos. Llegué a mi ecuación, y ahora retomamos de acá, cuando se reconecten, llegué a mi ecuación de diseño de cómo es el ripple en función de la frecuencia, la tensión de alimentación, la carga y la capacidad. ¿Está bien? Y en definitiva, de ahí puedo despejar la capacidad, en función de, por ejemplo, las especificaciones de mi circuito, o al revés, decir cuál es el ripple, en función si ya tengo la capacidad fija. ¿Está bien? Hicimos un par de aproximaciones, pero como vimos son conservativas, y